minutos. Ya estamos con el invitado, ingeniero agrónomo, integrante también de la comisión de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Emanuel Bogliasino, que nos está visitando. Le íbamos a llamar por teléfono, pero tuvimos la sorpresa de que nos vino a visitar. ¿Cómo te va, Emanuel? Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Bien, querido, bien. Se vino con el chaleco puesto hoy, me parece que... Sí, estaba medio raro el clima y... Ya sacamos el chaleco, ¿no? Ya lo tengo ahí a mano, sí, así que aprovechamos. Sí. Yo también iba a salir medio abrigado, después me entraron los calores. Claro, Debe ser la edad que a uno lo pone así, o los kilos, no sé. Sí. No sé cuál de los dos. Y encima el licenciado se trajo algo ahí como para picar, como para levantar temperatura, ¿viste? Sí. Es una cosa para arrancar linda la mañana, tempranito, y ¿viste? la productora hoy, Sí. no puede hablar, ¿eh? A mandíbula batiente. Sí, Sí, mira cómo está tremenda. Pero como bueno. nosotros no podemos, porque... No, está bien, hay que alimentar a esa criatura, Claro. hay que alimentarla, por favor. Bueno, lo invitamos a Emanuel para charlar básicamente de todo. Estábamos fuera de micrófono hablando del famoso cepo, que es una gran incertidumbre que no sabemos a ver qué va a pasar el día lunes, así que no le vamos a preguntar primero, porque no es economista, no están los grandes lobbies. Claro, aparte los economistas ayer decían cualquier cosa. Exactamente. Para todos lados. Igual. Y cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra a la salida nada más. Exactamente, tal cual. Che, Emanuel, no, vamos a hablar de acá, de lo de acá nada más. Primero, ¿cómo está el tema de caminos, campo? Está complicado, ¿no? Venimos, gracias a Dios, empezó a llover. Ajá. Y se bueno, pasó de rosca. Y se pasó medio de rosca, como siempre, no sabemos dónde estamos parados. Y pedimos y después no sabemos cuándo. Que pare, por favor. Tenemos esos extremos nosotros. Pero sí, los caminos se empezaron a complicar con todos estos días de lluvia y bueno, esperemos que afloje un poquito y se pueda hacer algún mantenimiento. Emanuel, vos que andás en todo el departamento, ¿no? ¿Es similar el problema? ¿Hay lugares donde vos decís, bueno, estamos mejor? Y hay lugares que están mejor, por ahí por el lugar que están situados, más alto, que sé yo, lugares más bajos siempre están más complicados. Y después por zona, ¿viste? Hay zonas que son más transitadas, otras menos, entonces se cuidan también más. Eso, claro, también eso, el de ayuda en el deterioro o no del camino. Claro. Acá a la vuelta de la ciudad, ¿cuál es la zona que vos has visto o te han contado que está más complicado? Y la zona ahí de Villalila está complicada. Está complicada la zona de Villalila. Sí. Yo otro día tenía que llegar allá adentro y tuvimos que hacer ingeniería para llegar con fertilizante y con semilla para meter un acopladito ahí, está bravo, ¿no? Para hacer los verdeos y tuvimos que hacer un poquito de ingeniería para poder llegar. ¿Y esa zona es baja o no tanto? No tanto, pero tiene unas partes cortadas, unos pantanos viejos que con la lluvia se empezaban a abrir y bueno, entonces eso ha complicado. Con el tema de la cosecha, ¿has visto mucho campo roto? Bueno, no porque la cosecha de maíz prácticamente había terminado cuando arrancó a llover, habrán quedado muy pocos lotes, pero la mayoría se había terminado. Entonces se cosechó en firme, digamos, en seco el maíz. Vamos a ver ahora qué pasa, que va a arrancar la soja. Exacto. Yo calculo que si esta semana no hubiera llovido, hoy estaríamos trillando, no estaría acá. Claramente. Pero bueno, algo se va a empezar a romper. Espero no tanto como el año pasado. El año pasado fue una cosecha muy dura, muy difícil, porque también tuvimos un abril muy llovedor y cosechamos otro barro. Exactamente. Que después hubo que pasar máquina. Y después hubo que acomodar los campos, discos. Exacto. Empezar de vuelta. Empezar todo de vuelta. Entonces es un gasto, digamos, anexo que tiene el productor que no lo tenía extra, pensado. Exacto, es un gasto extra. Aparte, o sea, te aumenta la logística porque vos no llegas con el camión al campo, hay que empezar a mover todo, hay que sé yo, acarrear, y después tenés que arreglar el campo. Aparte del costo ecológico de perder el rastrojo, el ciclo de cultivo, digamos, todo eso lo empezaba a perder.
Claro, tenés que, o sea, primero el huellón que tenés El que huellón, acomodar de la exacto. cosechadora. Y sí, ya Y- le pasás el disco. y ya rompiste. Y ya rompiste, incorporaste los rastrojos, me quedé en superficie. Y bueno. Todo el planteo que habías organizado para seguir con la próxima campaña, chau, arranca de Exacto, cero. empezamos. Volvemos a la agricultura convencional, digamos. Si bien es cierto que hace un par de años que se viene reseteando. los Ah, ¿se brotes. viene reseteando? Sí, ¿Sí? se empezó a usar mucho más el disco que antes. Ah, mira. Sí. Y en base a... Yo creo que un poco el tema maleza, Ajá. el control de maleza, Ujú. que cada vez se están poniendo más difíciles. Ujú. Y entonces Le están por mandando ahí implemento. le mandamos el disco. Ujú. Y bueno, y acá en los campos, con el tema de el tipo de tierra que Ujú. tenemos, de suelo, Ujú. se aprietan, empezó a haber Ajá. problemas de compactación. Y bueno, la gente busca alternativas. Ujú. Y el disco es una solución, o sea... Sí, ponele, es medio... Hay que saberlo usar con precaución, Ujú. porque también te termina compactando. Vos fíjate que en las tramas viales Ujú. para compactar un camino, primero le pasan el disco. Claro. Entonces, bueno, es una herramienta que hay que usarla con cuidado. Con cierta prudencia. precisión, digamos, Exacto. con eso. Y el tema humedad con estos días así, ¿complica mucho? En el grano, principalmente el porcentaje de humedad. Sí. O aparte tampoco tenés mucha hora de sol como para... Hoy, claro, los días se han acortado mucho, Ujú. ya se nota el Ujú. acortamiento de los días y bueno, vos tenés hoy hasta las 12 del mediodía. No podés estás meterte. con rocío, está Ujú. mojado. Ujú. O sea, ya se O sea que empieza- tenés 3-4 horas de trabajo, 5, ponele. Y bueno, la cosecha normalmente arranca, ahora la cosecha de soja va a arrancar a las 12, 12 y media, hasta que entre el sol, 7 de la tarde y ya no mucho más que eso. No mucho más. Para que sepa la gente, ¿la entrega de grano húmedo se penaliza mucho? Claro, sí, Ujú. tenés descuento, Ajá. o sea, tenés una base que te permiten Ujú. llegar. ¿Hasta qué porcentaje, por ejemplo, hablamos en Y soja? 3,5 El límite. la humedad base, digamos. Ujú. De ahí para arriba empiezan los descuentos. Ya empieza los descuentos. Digamos, Eh. hasta 13,5 de porcentaje de humedad no te mantienen el precio estándar. De ahí para Exactamente. arriba, No, después lo que pasa es que Ujú. te los secan ellos y te Sí. descuentan los kilos exacto. y te cobran el servicio de secado. Ujú. Claro. Depende del lugar, Ujú. a veces te dan punto de tolerancia, digamos. Ajá. Te reciben Ujú. y te dan 1 o 2 puntos De tolerancia. changüí. No tanto en la soja, por ahí en el maíz es más común o en el Ujú. trigo más común que en Ajá. la soja. Las sojas son más estrictos. Son más. Sí. Bien. Emanuel, ¿y cómo está el tema del maíz? Porque estaba viendo una información de que la producción fue menor en la provincia de Entre Ríos, que si bien el departamento de Gualeguaychú fue uno de los que más aportó junto a Victoria en los departamentos, pero que digamos que la producción no fue buena respecto a ciclos campañas anteriores. No, claro, acá en Gualeguaychú los rindes fueron bastante buenos. A ver, habíamos arrancado una campaña complicada porque teníamos con el problema del chicharrito el año Ajá. pasado. Sí, muchos O sea, dijeron. claro, Estábamos vamos. muy asustados, Claro. exactamente. La superficie de maíz bajó, Sí, Ujú. sí. bajó. Ahora, ayer estaba leyendo un informe que decía que igualmente se hizo más maíz de lo que se pensaba. Mira. Cambiaron la Ujú. superficie de maíz, agrandaron el maíz y achicaron un poquito de soja. Pero ya te digo, bajó en relación por el tema de la chicharrita, Ujú. que había hecho mucho daño en la campaña pasada. Mucho miedo había en los productores. por Sí, el sí, sí, chicharrito. porque el daño que hizo Sí. la campaña pasada fue Sí. grande, fue Ujú. muy grande. Vos veías los maíces y Ujú. 50% mínimo fue las mermas de rendimiento Mirá. que hubo el año pasado. Fo. Sobre todo en los tardíos. Mira, Sobre en todo los tardíos. Sí, fue donde más se notó el año pasado. Y teníamos un pronóstico de año niña. Claro. Entonces el pronóstico tampoco alentaba mucho a la siembra de maíz. Ujú. Lo que creo que hizo inclinar más a la gente a sembrar maíz fue el precio de la soja. Claro, que no era El muy negocio de la alentador. soja estaba complicado, Ujú. los números no cerraban. Ujú. Entonces, bueno, eso hacía que la gente buscara hacer algo de maíz igual por el tema número. Exacto. Y en este caso, chicharritas se encontraron algunos casos acá en el departamento. Acá creo que no hubo... Ah, ¿no? No, Ah. este año no hubo No hubo, detenciones. mirá. O hubo en Victoria, por ahí. Ajá. Y la que encontraron no tenía el virus. Ah, mira. Porque viste que Sí. el que hace el daño en realidad no es la chicharrita en sí, Exacto. sino que es un vector la chicharrita Exacto. que transmite Ujú. El virus. el virus. Y la que se encontró no tenía el virus. Ah, mira.
Ajá. Mira qué bueno. Bueno, es una buena noticia Sí, dentro de sí. todo. Ahora vamos a depender seguramente del invierno. Si el invierno hay frío y hela Ujú. como el año pasado, Ujú. esperemos que no tan grande, no tan grande, pero eso ayudó, me parece, al control Al control de la plaga. de la plaga. Sí. Sí. Exacto. Sí, está anunciado que en las próximas semanas vendrían las primeras heladas. Ujú. Veremos, ¿no? Exacto. Ujú. Veremos Y ya si- estamos cómo en se- fecha. Ya estamos en y fecha cómo de- se comporta el tiempo, ¿no? De las primeras heladas, Sí. de las madrugadoras, De digamos. las primeras, Exacto. La semana pasada, cuando tuvimos 4 grados de sensación térmica en la ciudad, ¿no sabés si cayó algo? Vos que sois... algunos Ajá. dijeron que sí. habían visto. Claro, viste que el deseo. A ver, acá mi parámetro es Sí. si acá en Golobuchú yo me levanto y Ujú. tengo 5 grados, 6 grados en el teléfono, Sí. es muy probable que haya helado. Ah, mira, bien, Porque en el campo tenés 2 grados menos, seguro. 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 Ujú. Lo que sí se combinó con un día de viento, Claro. Claro. entonces cuando hay mucho viento, Claro. por ahí la helada no se ve. Exacto, se ve. exacto. Pero para mí Ujú. ya fue la. Ya se marcó tuvimos la primera. Sí, sí. Escúchame, y con estos días así como esta semana, que fueron nublado, un día entero de lluvia, Un día pero entero. completo, día y medio ponele Sí, también. sí. Sí. Con eso, Lunes y martes prácticamente. sí, descontalo como entero, lloviendo. Tanta humedad, ¿te trae problemas sanitarios para la soja, por ejemplo? Sí, claro, los hongos. Los honguitos todo aparecen. El hongo aparece, avanza. Lo que sí es cierto que hoy prácticamente yo te diría que el 100% de los lotes tienen aplicaciones Ya están. de fungicida. Ajá, Había una alerta de roya, ajá. que en Uruguay había habido mucha Ujú. presencia de roya. Eso también me parece que hizo decidir la aplicación de fungicida Ujú. en etapas más tempranas de los cultivos. Ujú. Ya ahora la realidad es que la soja ya viene terminando el ciclo, estamos queriendo arrancar los primeros Sí. lotes, Ujú. y las sojas de segunda vienen un poquito más atrasadas, pero no mucho más. Ujú. Digamos, el 1 de mayo te diría que están todos los lotes para trillar. Ya están. Y con respecto a los rendimientos, ¿ya se puede vislumbrar algún número? No hemos hecho cálculos, se ven muy buenas. Ajá, Yo creo que va a ser un buen año, ajá. puede ser muy buena. Sacando los lotes que lo agarró la piedra. Tenés razón. Tuvimos un evento de piedra bastante generalizado Ujú. que me llamó la atención porque normalmente es alguna zona, algún barrio que agarra, Sí, pero ahora tuvimos Potrero, acá la parte allá contra la estancia, sí. fuerte, Ujú. una pedrada muy grande fue. Allá Nuevo Rincón, Ajá. toda esa parte también agarró Mira. piedra. Ujú. Y le hizo a los lotes le hizo bastante daño. Mira vos. Los lotes de soja Los- Manuel, para ubicar al oyente, ¿no? Que por ahí menos sabe, más allá de la soja y el maíz, en nuestro departamento, en nuestra zona, el productor, ¿en qué otro grano piensa o con qué trabaja para el sustento y para seguir creciendo? Y mirá, lo que yo asesoro hacemos trigo, maíz, soja. Son nuestros 3 cultivos y nos manejamos con eso. O sea, como que en nuestro departamento esos son los 3 fuertes. Sí, después se ve algo de carinata, se empiezan a ver otros cultivos alternativos, colza, pero bueno, son más nicho me parece, Eso. no todos los productores están en esa tecnología. Y por ahí el sorgo, otras cosas, ¿dónde? En la provincia Bueno, de Entre Ríos. el sorgo también se empezó a usar bastante con el tema este del maíz, y al sorgo le apareció el pulgón Fua. también. Siempre aparece algo malo, ¿viste? Y viste que cuando el pulgón era un cultivo que estaba muy relegado, tenía poca tecnología, Ujú. también por eso era un poco más económico hacerlo. Y bueno, y cuando se empezó a hacer por el precio del maíz, Ujú. que el maíz se había puesto muy inestable, le apareció el pulgón, digamos. Ahora ya tenés investigación en Sí. sorgo y tenés variedad híbridos que son resistentes, o sea, te empezás O a sea que- manejarlo. O sea que se puede, digamos, el productor puede tener un beneficio, ¿no? Más Sí, allá de- sí, porque hoy ya tenés cultivos, tenés tecnología que te permite controlar maleza, tenés el tema de la plaga también para controlar. Ujú. Ha ido evolucionando el sorgo también en eso. Pero es un cultivo que Que es una que alternativa. digamos. siempre va por atrás. Claro. Normalmente se dice, si vos tenés un lote que podés hacer maíz, Sí. hacés maíz en Hace lugar de maíz. sorgo, Ujú. porque económicamente siempre... Sí. El maíz por ahí es más inestable en el rendimiento, Ujú. el sorgo en eso es un poquito más estable, Mira. pero está en un escalón más abajo.
Claro, a la hora de los números. Sí, Exactamente. Y por ejemplo, en un caso de que te agarre, por ejemplo, una pedra, no en un maíz, que te lo tira abajo, se pica. Va a forraje. En el caso del maíz, me quedé pensando en eso. Sí, y depende del momento, la etapa del cultivo que te agarra. Bien, depende siempre de la etapa. Sí, si te lo agarra al final, capaz que le pone Sí. un draper y lo levantás. En este caso, por ejemplo, que la pedrada fue allá, no me acuerdo bien si fue en marzo, el primer día de marzo, que fue la tormenta que vino con Sí, piedra, sí. los maíces ya estaban Listo. secos, estaban perdiendo humedad nomás, Ujú. y no hubo muchísimo daño en los cultivos de maíz. Ujú. Y lo agarró la soja en plena floración y, Claro. le hizo un daño bárbaro. Pero siempre el maíz tiene esa alternativa del picado, que no deja de ser medio, porque, digamos, si el silo de maíz no tiene grano, Claro. no deja de ser algo Sí. algo de baja calidad. Exactamente. O sea, el que le Tal da cual. la calidad del silaje es el grano. El grano, en definitiva. Consulta, pensando en el invierno, ¿ya se están haciendo los números para campaña de invierno? ¿Para la fina? No, yo no he arrancado con los números, pero estoy escuchando que hay una intención grande de siembra de trigo. Ajá. Se está hablando que va a haber una campaña grande de siembra de trigo. Como te digo, los números de la soja no son... No, O sea, en vez de ir a un cultivo de primera soja, Ujú. por ahí conviene más hacer un trigo soja. Ujú, Entonces, y están hablando que va a ser una campaña de trigo fuerte. ujú. Claro, Generalizada. porque aparte, digamos. perdón Andrés, Sí. mirando los números de la soja que va en baja, obviamente el productor tiene que mirar Exactamente. qué es lo que le conviene más. Ujú. Exacto. Y ahí Y- vos decís que el trigo puede ser una buena alternativa. Sí, seguro. Sí. Seguro. Hacer un trigo soja, digamos. Sí, un trigo soja. Trigo soja. Aparte te da los el márgenes trigo te da La ventana. sí, tener un ingreso, el productor tiene un ingreso ahí en diciembre Ujú. para cubrir arrendamiento, esas cosas, ujú. te le da cierta margen, digamos, el trigo ahí Ujú. que calza cosas. Y siempre como está todo fijado en relación a la soja, cuando la soja baja, Sí. los otros cultivos empiezan a florecer, A digamos. florecer. Claro. Es así, le empiezan a tener oportunidades. Exacto. Si la soja está muy arriba y se lleva todo, Ujú. se concentra todas las miradas, digamos. Sí, y también los costos, porque está Claro. todo fijado en soja, el Que, arrendamiento. claro, está todo relacionado a la Ujú. soja, entonces depende mucho de ella, es como se mueven los otros cultivos también, los márgenes. Emanuel, vos que estás permanentemente en contacto con productores, además de tu profesión, sacándolo de anoche, de las declaraciones, de los anuncios del gobierno, ¿cuál es la expectativa que tienen para los próximos meses, los próximos tiempos? ¿Ven con buenos ojos las medidas que se están tomando? Yo sé que siguen reclamando el tema de la retención, que es un tema endémico. Yo creo que la unificación del tipo de cambio va a ser algo positivo para el sector. No sé en qué valores se irá a normalizar, pero bueno, al no tener que pensar dos o tres tres cambios, hoy viste, vendés y Sí. qué dolarice, cuánto viste, no sabés. Claro, a ver, para pasarle el limpio a la gente. Al haber distintos tipos de cambio, el dólar nación, el dólar financiero, el dólar blue, por ahí compras algunos insumos, tenés algunos costos a $1 y cuando vendés tenés a otro dólar Exactamente, distinto. Entonces exactamente. no podés No es proporcional. No es proporcional, exactamente. Entonces, digamos, esto va a permitir que la cuenta sea más lineal. Ujú. O sea, cuando hablamos de dólar, hablamos de una sola Uno cosa. solo, claro. Y si no, tenés que estar aclarando dólar blue, dólar bolsa, Claro. dólar MEP, dólar... Sí. Sí, viste que ayer se eliminó el dólar blend. Se anunció Claro. eso. Bueno, eso va a repercutir también en los ingresos del productor. Ujú. Pero bueno, ya te digo, y por un lado, cuando teníamos brecha no nos complicaba, después con el dólar blend la brecha lo favorecía el dólar blend. Claro. ¿Viste? Sí. Es una paña de azúcar. Exactamente, es complicado. Con respecto al tema de liquidación, ¿vos ves que se está liquidando? ¿Qué es lo que ves vos en ese sentido? Porque había, digamos, algunas preguntas que hacían desde algunos sectores del gobierno, mirá, liberamos un poco el tema de retenciones hasta junio, pero no se ve que ingresen dólares Como que por ese lado. no hay un ingreso fuerte Ujú. de dólares. Hay estimaciones, yo te decía hoy que están hablando de que hay
¿cómo es? 30% de la cosecha vieja sin vender. Me parece, a mí me suenan números muy altos. Pero bueno, yo no hago estimaciones. No, más vale. Yo reproduzco lo que escucho. Sí, lo que vos ves. Si miento por boca de otro. Exacto. Pero yo creo que el productor va a ir liquidando a medida que va precisando. El productor se queda, o sea, su moneda de cambio es la soja o el grano, y lo va moviendo a medida de sus necesidades. Es lógico, está bien. Que es lógico, porque, a ver, el productor fija su arrendamiento en soja, entonces cuando tiene que pagar vende, cuando no tiene que pagar no vende. Claro. Y es su forma de calzarse en el esquema. Es su caja de ahorro, digamos. Es su caja de ahorro, tal cual. Y bueno, cuando tiene que pagar los insumos, hace la venta. Y aparte aclararle al oyente, Manuel y Andrés, el que liquida no es el productor, o sea, es el exportador. Exactamente, el que termina liquidando es el exportador. Él es el que mueve la máquina, ¿no? Que es donde está esperando el gobierno y lo que le habló ayer. El productor, le avisamos, el productor recibe peso, no recibe dólares. No, el productor recibe peso. Y ya con los descuentos de todos los descuentitos había. Todas las retenciones había por haber, de ganancia, IVA. Todo. Y aparte le tiene que pagar al contador todo. Claro, sí, al ingeniero. Primero al ingeniero. Al asesor técnico. Esto olvidé de Manuel. El ingeniero, exacto. Después vemos lo otro. Pero vos también cobras en peso. Sí, por supuesto. Y si no va con una acopladita, una tolva y se le pone al lado de la bolsa y dice, bueno, me cargo lo que mis honorarios. Cobramos lo que sea. Me cargo los honorarios y salgo. Qué bárbaro. Sí. Es así. Claro, pero aclarar eso de lo importante que es, Manuel, el tema de los dólares, ¿no? Que el productor no liquide y que recibe peso, ¿no? Sí, eso es fundamental. A ver, porque por ahí, la gente dice, ¿por qué no liquida? Pero pará, le digo, si yo entrego mi grano, mi producción, el tema es el exportador. Sí, yo creo que es muy difícil, con los márgenes que estamos hablando, que el productor tenga espalda para guardar tanto, claro. ¿Viste? Porque son márgenes de 10%, 15%, un poco más, un poco menos, para ir a tener buena campaña, que si yo meté 10.000 kilos de maíz, bueno, te queda un poco más de espalda. Pero no son los números normales. El año pasado hubo lote de 10.000 kilos, pero no son todos los años. Entonces, bueno, un poco se puede llegar a guardar el productor, pero en realidad el que maneja, como decís vos, es el exportador, el que maneja la aguja. El que tiene el poder para aguantar un poco más o un poco menos. Exactamente. Pues aparte hace la liquidación a futuro. Claro, manejan los tiempos ellos. Y ahí no sé bien cómo es, pero los tiempos lo manejan ellos. Claro. Y bueno, por eso que ayer el ministro anunció que hoy va a ser una jornada de muchas reuniones, no con los productores, sino con los que manejan el mercado, con los que tienen la plata. Claro. Y también con los operadores de los exportadores. Claro, va a haber reuniones, porque le decís, muchachos, están esperando que empiecen a liquidar. Che, Emma, te cambio un poquito, vos que andás. Porque veníamos hablando con Rubén días pasados el tema de los fierros. ¿Estás viendo recambio de maquinarias o gente que anda averiguando con la carpeta, yendo para el lado del banco, ¿viste? Con la carpeta. Armame el llamado típico del contador. Armame la carpetita que me voy hasta el banco. Y los contadores, pero la gran. Claro, empieza. Y bueno, se vieron muchos en Expoagro, ¿viste? Claro. Con la carpetita. Sí, en Expoagro los números decía que fue un movimiento grande de herramientas. Yo creo que hay expectativa hoy de cambio de herramientas. Cambio de herramientas. Hay una expectativa. Se abrieron créditos. Claro. Entonces, eso es el productor, si le dan fiago, agarra. Sí, lo que sea. Viste cómo son, ellos con fierro van a muerte. Van a muerte. Exacto. Entonces, pero se ve movimiento de herramientas. Ya el año pasado hubo un poquito, no tanto, pero este año se empezó a ver más, parece. Ahora con el tema de la cosecha, y ya esta lluvia también ayuda a los vendedores de maquinaria porque los productores se ponen nerviosos. Claro. Y vamos pero con además, la cosechadora. Además, es necesario ir creciendo, ir renovando. No podés quedarte. Sí, no, exactamente. Habíamos tenido un salto. Y después volvimos de vuelta a una meseta, nos quedamos unos años atrasados el tema tecnología. O sea, hoy hay muchísima tecnología disponible. Claro. Que hay mucha que no está al alcance del pequeño productor. O sea, es más para ir un profesional del servicio de servicio agropecuario.
y el productor que hace sus cosas, por ahí le queda grande ese fierro, ¿viste? Pero cuando el productor le va bien, empieza a incorporar tecnología. empieza a incorporarla. O sea, al productor le gusta la tecnología, le gusta. Sí, Sí, le gusta innovar. Siempre y cuando le dé el bolsillo, le gusta ir agregando tecnología en ese sentido. Y las empresas agropecuarias grandes, mayormente que piden servicio de tercero, de contratista, ¿te exigen tecnología? Y empiezan a exigir. Empiezan a exigir. Che, máquina chica no, mirá acá, viste, y el tema monitoreo. El tema, claro, los controles, hoy las máquinas nuevas, vos tenés un montón de controles y capacidad de hacer mapeo y qué sé yo, del suelo. Bueno, lo que hemos visto, Manuel, en la última edición de Expoagro, yo no fui personalmente, pero vi impresionante lo que se fabrica en Argentina. No, es una cosa que increíble. Vienen de todos lados a mirar y a comprar, ¿no? No sé si a comprar, pero a mirar. No, hay una tecnología impresionante. Por ahí, nosotros acá estamos en una zona marginal de la agricultura, pero si vos te vas más a la zona núcleo, ahí sí se ve muchísimo. Andate para el lado de Córdoba. Ahí, sí, yo hablo por ahí con compañeros de la facultad que están trabajando allá y están 10 años adelantados, 15 años adelantados. Nosotros estamos en la prehistoria. También va en la geografía, ¿no? O sea, por ahí lo que... En Córdoba te da la posibilidad a los campos, mucho más ricos que los nuestros. Los nuestros más arcillosos. No, vos metés, a ver, vos metés la misma tecnología en Córdoba y acá, el resultado es distinto. O sea, es mucho más amortiguable allá que acá, ¿viste? Claro. El año pasado vino una sembradora acá que vino con toda la tecnología de siembra, variable, fertilización variable, semilla variable. Era genial, viste, la soñada el chiche, impresionante. Pero claro, después acá cuando hicimos unos lotes, o sea, yo no, un compañero lo había hecho y la empezamos a medir, o sea, le digo, ¿cómo te fue? Y la verdad que fue más o menos lo mismo. Claro, donde hicimos siempre variable, pusimos más semilla, y donde hicimos todo como hacemos siempre, no hubo, al final de los números no terminó siendo gran diferencia, porque de acá como somos más marginales, ¿viste? Tenemos otras limitantes, otras limitantes tenemos. Che, y en tecnología de semilla ha avanzado mucho los años en estos últimos tiempos, variedades y demás, sobre todo por esto que decís vos, que estamos en una zona marginal y siempre está saliendo variedades nuevas. El maíz, que es un híbrido, o sea que todos los años se recambia de semilla, tenés un bombardeo de variedades híbridos nuevos, digamos, todos los años. Por ahí en soja con variedades, que el productor se hace su propia semilla, hay un poco menos. Siempre hay alternativas nuevas, pero es menos, igual que el trigo, digamos. Claro. El productor hace su propia semilla. Entonces, por ahí la incorporación de tecnología ahí es más paulatina. Más paulatina. Pero cuando los semilleros están a pleno, no le aflojan en eso. Ellos están, en soja tenés con el tema... A ver, tenés mucha problemática de maleza, entonces siempre se está buscando alternativas, ¿viste? Tener soja que son resistentes a esto, a otro. Pero así todo, digamos, siempre va saltando algo nuevo, algo distinto, digamos. Seguro. La última de mi parte. Por ejemplo, yo sembré soja de las dos, temprana y tardía, en un campo arrendado. ¿Me rinde hoy? ¿Puedo hacer la diferencia? Es muy abierta la pregunta, es muy amplia, te maté con eso. Si te da 3.000 kilos de soja, te va a dar seguro. Zafo. Si te da 2.500 kilos, no. Estoy al horno. Al horno. Me voy al banco y le digo, pateamela para adelante. Y vamos a ver cuánto se nos encarece la cosecha, la trilla. Pues todavía no está el tema del costo logístico. El costo logístico. Si vos tenés que embolsar, no tenés que embolsar. O sea, te empieza a cambiar ahí los números. Y si tenés que sacar la tolva hasta la ruta, hasta el asfalto... empieza a cambiar el número. Exactamente. Se va mucho, ¿no? Ahí. Y empieza a sumar. Y, viste, son cositas que va sumando. Seguro. Bueno, ¿le queda otra, Rubensito? No. Bueno, lo vamos a... Le iba a preguntar de economía, pero no. Más vale te digo la receta del chorizo seco. ¿Familia de hacer choriciada? Antiguamente hacíamos. ¿Sí? Después abandonamos.
por cuestiones Ahora lo consumimos nomás. claro. Claro, vamos a la carnicería No, o a la despensa y compramos Claro, salame. Eran de hacer. No, pero antiguamente sí, Sí. mi viejo Ujú. hacía todos los años. Todos los años. Todos los años. Después, ya cuando se puso más grande, Ya. no agarramos la posta nosotros. Claro. Y el otro menos todavía. No, olvídate. Hay que cuidar la salud, dijo Sí, el otro. sí, 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 me sí. imagino, sí, sí. Le sacaba el tocino al, No. al coso, entonces ya Claro. mi viejo se Sí, sí. dijo, no, le No. bajamos la presión. Sí, Chao. lo va a desheredar directamente. No, te iba a consultar, ¿y la proporción era un chancho y una vaca? Normalmente sí. Normalmente así, la sí. típica proporción. Un chancho y una vaca se Sí, mataba. sí. Más o menos mitad y mitad. Mitad y mitad. Sí. Perfecto, está bien. ¿Y era todo para colgar o quedaba alguno fresco para el freezer? Nosotros teníamos la costumbre de hacer todo para colgar. Todo para colgar. Todo chorizo seco. Ujú. Todo. Y aparecían los vecinos también y se llevaban algo. Bueno. Siempre. Nosotros teníamos la ventaja que no íbamos allá al fondo y Claro. no llegaba nadie. No llegaba nadie después. Y la consulta era, en época de facultad, llevábamos para el... No digo para la facultad, porque medio difícil No, caer a pero la sí, facultad con un... Pero el como vos bolsito estudiaste siempre- agronomía era siempre normal. caía. En No, agronomía sí, normal, viste, caer con un chorizo seco a la facultad, era pero... la cena. Era la cena. Claro, están en el ambiente, ¿viste? Todo. Claro, no, viste, pero claro. Y el otro que estudió medicina, Claro. imagínate caer en la facultad con un chorizo seco. No. Agronomía es diferente. Agronomía es otra Tenía cosa. otro- Igual que veterinaria, son Sí, otro estilo. son ámbitos otro estilo, diferentes. seguro. Emanuel, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. En cualquier momento lo volvemos a convocar a Emanuel porque es realmente muy interesante dialogar con él. Pausa cortita nada más. Estábamos dialogando, recordamos por las dudas, con Emanuel Bogliasino, ingeniero agrónomo, asesor de productores agropecuarios y demás, hablando de todo esto que estamos transitando. Pausa y ya volvemos.